Hemos visto al principio de este tema la definición del vector tensión. Y era una definición, bueno, muy teórica, expresada como un límite de incremento de f respecto de incremento de s, cuando este incremento de s tiende a cero. Vale, sí, está muy bien, pero a nivel de cálculo no va a ser así como lo haremos. ¿Y cómo lo haremos entonces? Bueno, aprovecharemos justamente toda la información, ¿no?, del estado tensional en un punto, es decir, todas las tensiones normales y tangenciales que aparecen en las caras de un cubo. Pues con todo eso seremos capaces de calcular la tensión para un plano cualquiera, el vector tensión para un plano cualquiera. El punto de arranque entonces serían las tensiones que aparecían en las caras de aquel cubo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí es como si hubiéramos también incluido un último corte, pero ahora lo vemos enseguida. Primero aquí tenemos esa cara de ese cubo donde teníamos la tensión normal respecto de X, las tensiones tangenciales X y XZ, serían las que pongo aquí, ¿no?, en la cara B o C, ¿sí? Eso se llama tetraedro de Cauchy, pero bueno, en esa cara B o C tenemos la tensión normal en X y las tangenciales XY y XZ. Luego tenemos en esta cara de aquí, en la cara contenida en el plano XZ, esta cara de color azul, tenemos las tensiones, pues tensión normal en Y, las tangenciales IX y IZ. Recordemos que IX y XY es lo mismo, o IZ y ZY es lo mismo. Entonces, en la cara azul, contenida en el plano XZ, tenemos la tensión normal, la sigma I, y tenemos la tau IX, que es igual que la XY, y tenemos la tau IZ. Y para acabar tenemos en la otra cara, contenida en el plano XY, esta cara de color verde, sí tenemos aquí pues las tensiones normal en Z y las tangenciales ZX, ZY. Vale, perfecto. Aquí tenemos la tensión normal en Z, la ZX, que es igual que XZ, y la ZY, que es igual que IZ. Vale, perfecto. Esto eran las realmente 6 tensiones, no eran 9. Recordemos que eran 6, las 3 tensiones normales, las 3 sigmas y las 3 taus, que en principio con todo esto pues tenemos definido el estado tensional alrededor de un punto. Vale, ahora qué pasa si añadimos un cuarto plano, que sería este plano de aquí, ¿sí?, el triángulo ABC. Sabemos que podemos definir pues, un vector tensión. Siempre un vector tensión es respecto de un plano, ¿no? Este vector tensión tendrá unas componentes respecto a los ejes coordenados, que serán Fx, Fy y Fz. Sí, sí. El objetivo ahora es saber cómo conseguir estas componentes. Para hacerlo hay que definir previamente pues, un vector perpendicular a ese plano, un vector normal a ese plano. Será un vector unitario y se puede definir a través de los cosenos directores de ese vector. ¿Qué son los cosenos directores? Pues si aquí tenemos un vector n cualquiera, ese vector n forma pues, unos ángulos alfa, beta, gamma con los ejes x y z. El eje que forma el vector n con respecto al eje x sería el vector, el ángulo alfa. El ángulo que forma ese vector n con el eje y le llamaremos ángulo beta, y ángulo gamma sería el ángulo que formaría con el eje z. Resulta que si montamos un vector de la siguiente forma, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ese vector automáticamente será un vector unitario y nos dará información sobre la dirección y sentido de esa dirección n. Para no escribir el coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma cada vez, a coseno de alfa le llamaremos alfa a secas. Coseno de alfa gorrito será alfa, coseno de beta gorrito será beta y coseno de gamma será gamma. Es decir, cuando hablemos de gamma, eso equivale al coseno del ángulo que forma el vector con respecto al eje z. Vale, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Pues resulta que aquí ha de haber equilibrio. Ha de haber equilibrio entre todas las tensiones que hemos definido en las caras perpendicular a X, a Y y a Z, en las caras B o C, A o C y A o B, y juntamente con las componentes del vector F, que son la Fx, Fy y Fz, tiene que haber equilibrio. Pero para hacer lo que tenemos que hacer primero es, pues, estas tensiones, pues, calcular la resultante
de esas tensiones en cada una de las caras. Es decir, convertir esas tensiones en fuerzas para poder hacerlo en sumatorio de fuerzas, no en sumatorio de tensiones. Y bueno, para hacerlo montamos lo siguiente. A ver, la cara, el triángulo rojo, ¿no? La cara ABC. Cojamos esta como referencia. Este tendrá una cierta superficie. ¿Sí? Llamémosle a la superficie de la cara ABC, pues DDS, ya que será un área pequeña, ¿no? Estamos hablando de, hablábamos de un cubo de DDX, DDY, DDZ, pues generar eso mismo, pero para un triángulo. Vale, perfecto. La resultante, entonces, será multiplicar la tensión por la superficie. Si tensión es fuerza de superficie, pues fuerza es tensión por superficie. Tendremos una resultante en la dirección X, otra en la dirección Y y otra en la dirección Z, que será multiplicar las componentes Fx, Fy y Fz, que son las incógnitas, por este supuesto de ds. Vale. Ahora vamos a buscar la resultante de las tensiones en las caras triangulares, ¿no?, que tenemos aquí. En la cara BOC tenemos esas tres tensiones. Si multiplicamos esas tres tensiones por la superficie del triángulo BOC, tenemos las resultantes. ¿Cuánto vale el área del triángulo BOC? Si cogemos como referencia el área del triángulo rojo de la ABC, que era DDS, esta será DDS por el coseno del ángulo alfa. Siendo el ángulo alfa el ángulo que forma, pues, ¿no?, esa cara con respecto al eje, al vector n. Vale, multiplicando las tensiones por esa superficie, tendríamos las resultantes en X, en Y y en Z. Repetimos lo mismo con la cara azul y la cara verde. En la cara azul tenemos esto y multiplicamos esas tensiones por DDS por coseno de beta, que sería la superficie del triángulo azul. Y conseguimos estas resultantes. Si multiplicamos ahora las tensiones que actúan sobre la cara verde, son esas tres, por el área de la cara verde, que es DDS por el coseno de gamma, tenemos las resultantes, las fuerzas resultantes de las tensiones en esas caras. Vale, perfecto. Ahora toda esta tabla aquí lo que tenemos son fuerzas, ya no tensiones. Y ahora podemos imponer un equilibrio. Fuerzas X igual a 0. Vale. Bueno, más que igual a 0 imponemos que la componente de la fx, es decir, esta de aquí, ¿sí?, contrarreste, o sea, igual a la suma de las otras tres. ¿Sí? Aquí fijaros que en vez de ya poner coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, ya he puesto alfa, beta, gamma, que equivale a esos cosenos. Tenemos la primera ecuación. Fuerzas X igual a 0 o resultante del vector tensión, pues igual a la suma de las resultantes de las tensiones en las caras BOC, AOC y AOB. Lo mismo por aquí con las otras componentes, con la Y y con la Z. ¿Vale? Aquí podemos simplificar DDS, ¿vale? Y podemos expresarlo de forma matricial también. Y nos quedaría la siguiente expresión. Por un lado, las componentes del vector tensión, que es lo que queríamos calcular, se podrán calcular haciendo el producto de esta matriz. Esta matriz será a partir de ahora una matriz súper importante. Será la matriz de tensiones, o también hay quien la llama el tensor de tensiones, donde aparecen esos 6 valores que definían el estado tensional de un punto, como son la tensión normal en X, la de Y y la de Z, en la diagonal. Sí, tenemos las tensiones normales. Y en los otros términos tenemos las tangenciales. Tangencial XY, la tangencial XZ, la tangencial YZ. Aquí en teoría iría la tangencial IX, pero es que tangencial IX y tangencial XY son iguales. ¿Sí? Va a ser una matriz simétrica, por lo tanto. Ya podemos poner directamente aquí XY, aquí podemos poner XZ, aquí podemos poner YZ directamente. Multiplicando esta matriz por el vector n, definido por sus cosenos directores, obtendremos las componentes del vector tensión. Por lo tanto, la forma realmente de calcular un vector de tensión, es decir, la tensión para un plano cualquiera, no será con un límite de tal, no. Será multiplicar esa matriz T, tensor de tensiones o matriz de tensiones, por la dirección n,
siendo la dirección n siempre perpendicular a ese plano donde queremos pues, conocer qué tensiones hay. Vale, entonces, resumen. Esto, importantísimo, la matriz de tensiones. Sabiendo estas, podemos hacer un montón de cosas. Entre ellas, calcular el vector tensión para un plano cualquiera.